pantalla. A ver, un segundito. Ya, listo, chicos. ¿Me confirman si se puede ver bien la pantalla, si se escucha bien? Con una reacción, porfa. A ver, por ahí. ¿Sí? Ya, genial, chicos. Entonces voy a empezar. Antes de ello, quería decirles que si tienen alguna duda, una consulta, algo que no entiendan, o un tema de repente que no lo estoy explicando de manera adecuada, ustedes me dicen y lo repito las veces que sea necesario para que quede claro. ¿Ya? Igual siempre cuando doy clases, me gusta preguntar si pueden abrir el micrófono chévere, si no quieren hablar y escribirlo al chat también. Y pues nada. Vamos a empezar con eritropoiesis, ¿no? Esta es la academia a la que yo pertenezco. Yo enseño Fisiología 3 en la Academia Medical Tracers y también enseño farmacología. De hecho, para farmacología nosotros necesitamos entender muy bien los temas básicos, ¿no? De la fisiología. Y pues estos temas se van a aplicar a lo largo de la carrera. Y son cosas que hasta dentro de las rotaciones en el hospital te lo van a estar preguntando día a día. Entonces, por eso es muy importante repasar y no olvidarnos de ello. Entonces vamos a ver cuál es la función del eritrocito y qué es la eritropoiesis. A ver si me permiten un ratito. La eritropoiesis, como su nombre lo dice, es básicamente la formación del eritrocito, ¿no? La eritropoiesis. Pero ¿cómo se da la formación? No es que así simplemente yo digo, ya, fórmense eritrocitos en mi cuerpo y listo, comienzan a proliferar, ¿no? No es así. Es que esta estimulación de formación del eritrocito va a estar mediada por una serie de interleuquinas y una serie de factores, como el factor estimulante de colonias. Y va a haber una célula madre que es la stem cell o la célula pluripotencial que va a dar origen a varios hijitos. Dentro de ellos están pues los eritroblastos y acuérdate de que todo lo que termina en blasto es una célula madre que va a dar como una progerie, ¿no? De origen una progerie, en este caso si es un eritroblasto, a un eritrocito, si es un linfoblasto, a un linfocito, ¿no? Si es no sé, hablamos de distintas colonias, ¿no? Que ahorita no se me vienen a la mente. Ya, muy bien. Trofoblasto, claro, ya. Entonces, nosotros necesitamos los eritrocitos. ¿Por qué? Porque estos, ¿no? Tienen una forma de disco bicóncavo, porque tienen la capacidad de pasar por todos los vasos sanguíneos. Y nosotros tenemos vasos sanguíneos de grande calibre, mediano calibre y de pequeño calibre. Entonces, en los de pequeño calibre, este eritrocito tiene que tener la capacidad, ¿no? En su membrana de poder deformarse, por decirlo así, para que pueda pasar por lugares pequeñitos, porque mira, por acá sí pasa, ¿no? Un vaso sanguíneo grande, pero ¿qué pasa si queremos que ingrese a través de un vaso de este calibre? Este tiene que deformarse, ¿no? Para poder pasar y llevar oxígeno y recoger dióxido de carbono, ¿ok? Entonces, ¿para qué es necesario el oxígeno? El oxígeno es necesario para formar ATP. Sin oxígeno yo no tengo ATP. Y si yo no tengo ATP, no tengo energía. Y si no tengo energía, pues no puedo permitirle a mis células. Uy, Basura. ya. Bueno, les decía, si es que yo no tengo ATP, no tengo la capacidad de sintetizar energía. Y si no tengo energía en el cuerpo, no voy a tener la capacidad de realizar distintos procesos metabólicos que me van a permitir a la célula generar la función adecuada, ¿no? Porque tenemos un montón de células en el cuerpo que ejercen distintas funciones. Muy bien. Como por ejemplo el miocardiocito que va a generar la contracción, ¿no? Del miocardio, permitiendo el latido, la diástole, la sístole, entre otras funciones, el hepatocito, sintetizar eritropoyetina, que es uno de los factores también que va a generar, pues, va a estimular la formación de los eritrocitos. Pero ahora, ¿qué pasa? Mira por acá, vamos a borrar. ¿Cómo es que los eritrocitos tienen la capacidad de difundir o de transportar este oxígeno? Lo hacen gracias a una
a una proteína muy importante que es la hemoglobina, ¿sí? La hemoglobina tiene la capacidad de transportar 4 átomos de oxígeno. Ahora, esto lo va a llevar a todos los órganos de nuestro cuerpo, porque acuérdate de que todos nuestros órganos están irrigados, porque si nuestros órganos no estuviesen irrigados por sangre y no tuviesen oxígeno, pues instantáneamente habría pues una necrosis, ¿no? Y esto va a llevar, obviamente, esta es la muerte del tejido. Como lo que pasa en los diabéticos, por ejemplo. En los diabéticos tenemos vasos sanguíneos, ¿no? Arteriolas, arteriolas, y tenemos, pues, estas personas de diabetes tipo 2, porque tenemos uno y 2, pero específicamente de la 2, que es más relacionada al síndrome metabólico, ¿no? A la obesidad. Lo que sucede es que, por ejemplo, estas personas tienen una resistencia a la insulina, ¿sí? ¿Y cuál es la función de la insulina, chicos? ¿Cuál es la función de la insulina? A ver, por ahí Nicole, Yadira, Stacy, Luis, Henry, Abdel, André. ¿Alguien quiere abrir? Dejar entrar a la glucosa a la célula. Ajá, muy bien, dejarla entrar mediante GLUT4, ¿no? ¿Y quién produce la insulina? Pues el páncreas, ¿no? Las células de los islotes, las células de los islotes pancreáticos. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí hay una resistencia a la insulina. ¿Qué pasa? Que el paciente ha consumido tanto azúcar, tantos ácidos grasos que se han transformado en azúcar, en glucosa, que ya la insulina no te está funcionando muy bien. La insulina dice, ah, ya, bueno, vamos a llevar esta glucosa, esta molécula de glucosa, a una célula, ¿no? Vamos a llevarla a una célula, esta es su célula, y vamos a hacer que ingrese. Pero lamentablemente los receptores de la célula ya son resistentes, han generado como una resistencia a los antibióticos, ya algo así, pero con resistencia a la insulina. Entonces la insulina no puede transportar a la glucosa dentro de la célula. Entonces mi célula tendrá menos ATP, menos energía, menos oxígeno, ¿sí? Entonces, no solo eso, lo que sucede es que la glucosa se queda en la sangre, la vamos a dibujar de verde, ¿no? Tenemos aquí dentro de la arteriola un montón de glucosa. Como no entra a la célula ya, pues, ¿a dónde le queda, dónde se tiene que quedar? Adentro, en la sangre, ¿no? En los vasos sanguíneos. Entonces, nosotros tenemos proteínas en el plasma, ¿no? Sobre todo el 70% del plasma está formado por una proteína que se llama albúmina, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Estas moléculas de glucosa que están de vagas, no tienen nada que hacer en la sangre, no están produciendo oxígeno, no están produciendo ATP, lo que van a hacer es unirse a proteínas del plasma, ¿no? Ponte, esta es la proteína, la vamos a dibujar de azulito, y se unen a las proteínas, ¿no? Entonces tenemos acá una glucosa o varias glucosas unidas a proteínas. Y estas proteínas ya no van a poder cumplir su función adecuada, entonces van a ser llamadas proteínas basura. Así de simple. Son proteínas que no funcionan. Y estas proteínas, pues lo que van a hacer es quedarse acá, ¿no? Dentro de las arterias, vagando. Y entonces viene el eritrocito y quiere ingresar. Dice, ah, no, yo tengo que ingresar por acá. Y gracias a esta forma de disco bicóncavo que yo tengo, voy a ser flexible, voy a ingresar. No me importa, voy a luchar con las proteínas basura porque quiero llegar a llevar oxígeno a todas las células de mi cuerpo, de todo el cuerpo. Pero lamentablemente, esta arteriola se ocluye, ¿ya? Se puede llegar a ocluir porque son vasos sanguíneos bastante pequeños. Entonces, no llega a pasar todos los eritrocitos. Algunos se mueren en el camino, algunos se acumulan, otros no llegan, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? La irrigación sanguínea es desde el corazón, o sea, desde arriba hacia abajo. Entonces, si es desde arriba hacia abajo, ¿cuáles serán los miembros del cuerpo que estén más afectados en un paciente diabético? ¿Cuáles serán? Vamos, chicos. Si yo envío a través de mi ventrículo izquierdo toda la sangre oxigenada a la circulación sistémica, ¿no? ¿Y dónde está el corazón? El corazón obviamente está en la parte superior de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, si el corazón va a mandar toda esta sangre, los vasos van a comenzar a ocluirse, 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 ocluirse. ¿Y cuáles son los que se ocluyen más? Los que tienen menos aporte de oxígeno. ¿Y dónde tenemos menos aporte de oxígeno? En la parte más distal. ¿Y cuál es la parte más distal? Los pies.
miembros inferiores. Por eso, el tan famoso y conocido pie diabético. ¿Sí? Eso es lo que pasa con los diabéticos. Los diabéticos, al no tener un buen flujo sanguíneo, los eritrocitos no pasan de manera adecuada, entonces, lamentablemente, hay menos oxígeno, menos ATP, y este tejido, poco a poco, va careciendo más y más de oxígeno y llega a necrosarse. ¿Sí? Primero hace isquemia, falta de oxígeno, luego, como no hay oxígeno, el tejido comienza a perder su función, las células hacen lisis, hacen necrosis, y por último, pues, ese pie, al estar totalmente necrosado, ¿no? Y al haber una obstrucción de las arteriolas irreversible, es que se tiene que amputar, ¿sí? Primero empiezan con el dedo, luego con la parte, empiezan a amputar un poquito más arriba del talón, luego tienen que amputar encima de la articulación y así. Tenemos dos tipos de pie diabético, ¿no? Pero ahorita no estamos en diabetes, estamos en fisiología. Pero tenemos isquémico y tenemos neuropático, ¿no? Que pues, pueden esta glucosa afectar a los nervios también, que dan como que el movimiento, la inervación a los miembros, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que pasa. Ahora, estos eritrocitos lo que hacen es, nosotros tenemos, ¿cuál es la unidad funcional? La unidad funcional de los pulmones. La parte de los pulmones que realiza el intercambio gaseoso. ¿Cuál será? ¿Los bronquios? ¿Los Los bronquiolos? alvéolos. Los alvéolos, muy bien, los alvéolos. Vamos a hacer acá los alvéolos. Ahí, ya. Entonces acá yo voy a dibujar a mi alvéolo y por acá tenemos capilares, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por aquí entra aire y entra también dióxido de carbono, ¿ya? Pero sobre todo entra oxígeno. De hecho, es una presión de 760 milímetros de mercurio, una presión atmosférica donde ingresan, pues, moléculas de agua, moléculas de oxígeno, moléculas de CO2. Este oxígeno que me sirve va a difundirse rápidamente y va a pasar, vamos a dibujar esto de este color, que esta es la sangre desoxigenada. Por aquí está mi capilar, ¿no? Que se anastomosa, se une. Y por aquí está mi capilar con sangre oxigenada. Ay, con sangre oxigenada. Entonces, ¿qué pasa? El oxígeno se difunde e ingresa acá, a mi sangre desoxigenada, donde tengo eritrocitos. Entonces, esos eritrocitos se llenan de oxígeno y pues luego van a la circulación sistémica. Ya, ahorita les voy a explicar exactamente qué es lo que pasa. Y este capilar que ya no está teniendo pues altas moléculas de oxígeno, lo que va a hacer es va a difundir su dióxido de carbono, que el dióxido de carbono básicamente es un producto de degradación del metabolismo, ¿no? Hacia afuera para que nosotros al expirar lo botemos, ¿no? Al expirar, nosotros botamos dióxido de carbono. Entonces, es así. ¿Y cómo empieza con la circulación, no? Aquí tenemos el corazón que está dividido, e ingresa, viene la sangre desoxigenada por la vena cava inferior, vena cava superior, aurícula derecha, no pasa al ventrículo derecho, del ventrículo derecho se va por la válvula pulmonar hacia los pulmones y hace el intercambio, ¿no? De sangre desoxigenada, ay, vamos a poner acá, de sangre desoxigenada, por aquí está la válvula pulmonar, sangre desoxigenada a sangre oxigenada. Entonces viene la sangre oxigenada, pasa hacia la aurícula izquierda, ¿ok? Y luego llega al ventrículo izquierdo y sale por la válvula aórtica hacia la circulación sistémica, nuevamente brindando oxígeno a todas nuestras células, ¿sí? Eso es lo que hace. Pero y entonces, ¿cómo es que mi cuerpo sabe qué cantidad de eritrocitos generar? ¿O qué pasa? ¿Cuánto tiempo viven los eritrocitos? ¿Qué pasa cuando estos hacen lisis? ¿Se van a degradar y van a generar una contaminación a nivel de nuestro cuerpo? ¿O hay células que se encargan de fagocitarlas, ¿no? Entonces, ya les voy a explicar. A ver, un segundo, vamos a borrar esto. Ya. Cuando un
ser humano se crea, pues donde va a empezar la eritropoyesis, y es donde pueden ver este gráfico, es en el saco vitelino, ¿no? De la semana 1 a la semana 2, la eritropoyesis se da en el saco vitelino, que es el que va a alimentar al bebé. Luego, de los 2 a los 7 meses, la eritropoyesis se va a dar en el hígado, ¿ya? En el hígado. Luego, desde los 7 meses para adelante, más o menos hasta los 5 años, 7 meses hasta los 5 años, se va a dar en la médula ósea roja, ¿sí? En la médula ósea roja. Y luego, desde los 5 a los 20 años, se va a dar solo en la médula ósea roja, pero en los huesos largos. ¿Cuáles son los huesos largos? Pues tenemos al esternón, tenemos a la clavícula, ya, por ejemplo, aquí la clavícula, tenemos al cúbito, tenemos al fémur, a la tibia, al peroné, costillas no por si acaso, ¿ah? Huesos largos, ¿ya? Húmero, etc. Entonces, en la médula ósea roja es donde se va a dar la eritropoyesis. Ahí tenemos a las células madre. Pero ¿cómo es que se da? Y poco a poco va a dejar, ¿no? Va a dejar como que de producirse en los huesos largos y va a quedar solo de repente en el fémur, en el esternón, ¿no? Hasta los 20 años, y de ahí solo médula ósea roja también. Ahora, la médula ósea roja está entre trabéculas, ¿sí? Estas serían las trabéculas y esta es la médula ósea roja. Las trabéculas es una parte de hueso esponjoso formada por osteoclastos, osteoblastos, ¿no? Osteocitos, que son células que van a permitir la renovación del hueso y generar soporte, ¿sí? Y también tenemos a los sinusoides. ¿Qué son los sinusoides? Los sinusoides son capilares con una membrana bastante delgada para permitir la difusión, para permitir que, por ejemplo, cuando el eritrocito ya está listo para salir, ya está formado de la manera adecuada, ¿no? Y ya se hizo la eritropoyesis, este salga a través de la membrana y pues vaya al torrente sanguíneo. Y también tiene la capacidad para generar pues una permeabilidad selectiva, por decirlo así. Aquí podemos ver a la médula ósea roja, donde hay un montón de células. Tenemos, por ejemplo, adipocitos, macrófagos, tenemos células madre hematopoyéticas, ¿no? Tenemos a las células de Schwann, células estromales, reticulares. Tenemos componentes de la matriz extracelular como fibronectina, ácido hialurónico, colágeno 1,4, laminina, glicosaminoglicanos, ¿no? Y por aquí tenemos a las trabéculas, osteocitos, osteoclastos, osteoblastos. Entonces, eso es lo que sucede y podemos acá ver un corte histológico teñido con hematocilina y eosina, donde los eritrocitos, por ejemplo, son los que no se tiñen, ¿no? Los eritrocitos, perdón, los adipocitos, ¿no? Son los que no se tiñen, uniloculares, uniloculares. Muy bien. Entonces, conociendo eso, vamos a ver cuál es la hematopoiesis. Básicamente tenemos una célula madre multipotente. Esta célula madre multipotente es capaz de darnos como origen a la célula madre mieloide y a la célula madre linfoide. Pero va a ser estimulada por una serie de interleuquinas, sobre todo interleuquina 3. Por ejemplo, ¿qué célula conocen ustedes que produce interleuquina 3? ¿Qué célula conocen que produce interleuquina 3? A ver, vamos, El chicos. eosinófilo. Sí, también, pero hay una que produce en bastante cantidad, que ya es de la inmunidad adaptativa, no innata. Por ejemplo, tenemos a las células natural killer, ¿no? Tenemos a los linfocitos T. Estos tienen la capacidad de producir bastante interleuquina 3. Entonces sabemos que las natural killers son básicamente las células que comienzan a matar, ¿no? Matan, 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 matan a todo lo que se encuentre en el camino. Son destructores. ¿Y qué es lo que pasa? Al destruir, yo obviamente estoy protegiendo de cierta manera mi cuerpo porque estoy destruyendo tal vez un patógeno o un virus o algo que de repente no está alterando la fisiología de mi cuerpo, pero también estoy destruyendo eritrocitos.
Entonces, nuestra fisiología es tan sabia que esta célula que es la que mata todo, produce interleuquina 3. Y la interleuquina 3 dice, oh, ok, tenemos que ir a estimular a la célula multipotencial para que produzca más eritrocitos. ¿Por qué? Porque necesitamos más aporte de oxígeno, porque justamente cuando hablamos de una infección o una patología, lo que sucede es que disminuye la cantidad de oxígeno y por lo tanto aumenta la demanda de oxígeno, ¿cierto? Entonces, nuestra célula natural killer es tan sabia que produce interleuquina 3 para estimular la hematopoiesis, la eritropoiesis sobre todo. Entonces, tenemos un montón de, por ejemplo, interleuquina 6, interleuquina 3, tenemos a los factores estimulantes de colonia, ¿no? Que nos va a dar, por ejemplo, en este caso, a la célula madre mieloide, que va a ser capaz de producir plaquetas, glóbulos rojos, neutrófilos, monocitos, eosinófilos, basófilos y mastocitos. Los linfoides, pues, solo van a producir a las células plasmáticas y a las células T, ¿no? Células T y células B. Muy bien. Entonces, tenemos la serie de la que vamos a hablar hoy día, es la célula madre mieloide. La célula madre mieloide lo que hace, estimulada por distintas interleuquinas, es producir, por ejemplo, los proeritroblastos, ¿no? Tenemos también a los mieloblastos. En este caso vamos a centrarnos en los proeritroblastos que van a estar estimulados por interleuquina 3, interleuquina 9, factores estimuladores de colonias. Y viene acá la eritropoyetina. La eritropoyetina va a catalizar esta función de los proeritroblastos en glóbulos rojos. Ahora, ¿dónde producimos eritropoyetina, chicos? ¿En qué órgano se sintetiza eritropoyetina? En la médula ósea. No. Dos órganos importantes del sistema gastrointestinal. Tenemos al hígado, Hígado. ajá, muy bien, y a los riñones. ¿Sí? ¿Qué células de los riñones son las que producen eritropoyetina? Son pues las células intersticiales peritubulares. Y en el hígado tenemos a las células estrelladas y a los hepatocitos. ¿Quién produce más eritropoyetina? El riñón. ¿Sí? Por eso, mira, por ejemplo, en un paciente con insuficiencia renal, la función del riñón obviamente está comprometida, ¿no? Es de ahí donde vas a aprender a relacionar la fisiología con la patología. En un paciente que tiene insuficiencia renal, la eritropoyetina va a estar disminuida. Entonces, ¿qué crees que pase? Obviamente el paciente tendrá menos eritrocitos, ¿sí? Y si el paciente tiene menos eritrocitos, ¿qué tendrá? Menos hemoglobina, ¿sí? Y eso se traduce en una patología que se llama anemia. Dependiendo de la gravedad, pues va a ser anemia leve, moderada o severa. Por eso, pacientes en insuficiencia renal estadio 4, desde el estadio 4, estadio 5, son pacientes que tienen que recibir eritropoyetina 3 veces a la semana, ¿sí? Eritropoyetina intravenosa. O son pacientes que se hacen diálisis también, para poder reponer esta anemia a causa de una insuficiencia renal. También tenemos, por ejemplo, anemia por enfermedad crónica. Lo que pasa en esta anemia es que, por ejemplo, al tener una patología que sea crónica, que sea ya pues mayor a 3, 4 meses, va a haber una cascada de inflamación que va a estar liberándose constantemente. Entonces, la interleuquina 6 lo que hace es evitar, la interleuquina 6 evita que se libere la eritropoyetina, ¿ya? Entonces, cuando hay una patología crónica, hay extrema producción, hay mucha producción de interleuquina 6. Un ratito, chicos, perdón.
Y ahora sí, chicos. Entonces, por ejemplo, en esta patología hay una sobreproducción de interleuquina 6, que restringe pues, la liberación de eritropoyetina. Y esto genera, obviamente, que haya menos producción de eritrocitos. Y no solo eso, sino que hay un problema con la transferrina. Y tenemos un montón de bacterias que son hematófagas, que comen hierro. La hemoglobina está compuesta por hierro también. Entonces, ¿qué sucede? Como nuestro cuerpo dice, ah, ya, yo voy a quitarle la fuente de nutrientes a esta bacteria o a la bacteria que esté colonizando mi cuerpo. Entonces, voy a encerrar a, a la transferrina y voy a evitar que transporte hierro. Entonces, encierra dentro de la célula la transferrina, no puede salir y esto pues genera que no se pueda dar una eritropoiesis adecuada y por eso hay anemia por enfermedad crónica. ¿Ya? Muy bien, entonces acá tenemos factores de crecimiento, hematopoyético y citocinas. ¿Cuáles son los que van a estimular los estadios iniciales de la hematopoiesis? Tenemos al stem cell factor, célula madre. Vamos a hacerlo acá. Tenemos interleuquina 6, interleuquina 11, 12 y 3. Tenemos a los progenitores mieloides y tenemos a la interleuquina 7 que estimula los progenitores linfoides. Y el estímulo de estadios más avanzados, pues en el caso de los basófilos y monocitos, interleuquina 4, interleuquina 5 para eosinófilos, factor estimulante de colonias granulocíticas para neutrófilos, G de granulocíticas, y factor estimulante de células macrocíticas en caso de los monocitos, precursores de los eritroides, en casos más avanzados la eritropoyetina, ¿ok? Eritropoyetina y de los megacariocitos la trombopoyetina. Y aquí pues podemos ver cuáles son las circunstancias en que influyen en la producción de células sanguíneas, ¿no? Entonces nos vamos a enfocar en hematíes y vamos a ver, ¿no? Que una hipoxia, tumores renales, hepáticos, hemangiomas, cerebelosos, estrés, la producción de andrógenos, la policitemia vera, ¿no? Va a generar un aumento, un aumento de la producción de hematíes y en el caso de las anemias, pues va a generar una disminución de la producción de hematíes. ¿Ya? Ahora, vamos por acá. Aquí nuevamente vemos la eritropoiesis, pero ya de una manera un poquito más cerca. En este caso tenemos a la célula madre, que va a pues liberar el factor estimulante de colonias y la interleuquina 3, que es liberada por, ¿qué les dije? Por la natural killer y por los linfocitos T helper. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando estamos frente a una infección, obviamente sale la inmunidad adaptativa y va a haber más demanda de oxígeno. Necesitamos más oxígeno para generar más energía, porque necesitamos más energía para combatir la enfermedad. Entonces, ellos, como son sabios, combaten la enfermedad, matan células, porque al liberar factores interleuquinas van a también desestabilizar un poco el pH de ciertas células y van a generar la lisis celular. Por lo tanto, liberan interleuquina 3 para que pueda darse la liberación o para que pueda darse la eritropoiesis, ¿no? Entonces, tenemos a la unidad formadora de colonia eritroide, ¿ya? Que va a estar estimulada por la eritropoyetina y va a formar la colonia estimuladora de unidad de eritrocitos. Nuevamente viene la eritropoyetina y se forma el proeritroblasto. Ahora yo les pregunto, chicos, ¿los eritrocitos tienen o no tienen núcleo? No, no tiene. No tienen, pero cuando están formándose sí tienen. De hecho, la última serie o la última progerie de eritrocitos o de hematíes que tienen núcleos son los eritroblastos ortocromáticos, ¿ya? Es la última que tiene núcleos. Los reticulocitos ya no tienen núcleos y los hematíes o también llamados eritrocitos tampoco tienen núcleo. Entonces es proeritroblasto a su hijito eritroblasto, luego al eritroblasto policromatófilo y luego al eritroblasto ortocromático y de ahí, ¿qué pasa con el núcleo? La cromatina se condensa, se condensa, se condensa más y expulsa el núcleo, ¿no? Una vez que se expulsa el núcleo, tenemos el reticulocito y el reticulocito pasa unos días en la médula ósea para luego dar a su hijito el eritrocito o los hematíes, ¿ya? Entonces, estos eritroblastos tienen todo para poder formar la hemoglobina menos hierro. Y estos eritroblastos y proeritroblastos, como si tenían núcleo, sabemos que el núcleo lo que hace es transcribir proteínas, ¿no? Y enzimas. Entonces,
¿Los reticulocitos o los hematíes tendrán la capacidad de sintetizar proteínas? No, no tienen, porque no tienen núcleo. Pero estos proeritroblastos, eritroblastos, le han dejado como la herencia a estos reticulocitos y estos hematíes, le han dejado de herencia enzimas. Entonces, ellos ya tienen sus enzimas adentro y están formadas porque se formaron cuando había núcleo. Entonces, estas enzimas son las que le van a permitir realizar vías metabólicas para formar ATP, que ya les voy a explicar un poquito más adelante. Muy bien, entonces esta es la eritropoiesis, pero ahora vamos a ver cuál es la formación de la hemoglobina. La hemoglobina va a estar dentro del eritrocito y pues va a ser la encargada de transportar el oxígeno. De hecho, por cada hemoglobina, 4 moléculas de oxígeno, y va a ser la encargada pues de, obviamente, brindarle oxígeno y generar brindar energía a todo nuestro sistema. Muy bien, entonces, ¿dónde se da casi todo el proceso de formación de hemoglobina? En la mitocondria, ¿ya? Entonces tenemos acá el eritroblasto. Ojo, eritroblasto. Tenemos al eritroblasto. Y aquí lo que pasa es que une una succinilcolina, ¿ya? Succinilcoenzima A con una glicina. Entonces, la ala sintetasa lo que hace es quitar a esta coenzima A y formar el ácido delta aminolebulínico, que es la ala. Viene una enzima que se llama ala sintasa, ya no ala sintetasa, porque la ala sintetasa es la que necesita ATP. La ala sintasa no necesita ATP. Entonces forma la ala, que es el ácido delta aminolebulínico, en porfobilinógeno. Entonces, el porfobilinógeno, gracias a la a la ala deshidratasa, lo que hace es formar el uroporfirinógeno. 3. De ahí viene el coproporfirinógeno 3, el protoporfirinógeno 4, y este protoporfirinógeno, porfobilinógeno 4, es convertido a protoporfirina 4, ya que es el anillo de protoporfirina que tienen todos los grupos hemo. Entonces, esta protoporfirina 4 se va a unir al hierro gracias a la ferroquelatasa y va a formar el grupo hemo. ¿Cuántos grupos hemo tiene una hemoglobina? Tiene 4 grupos hemo, ¿sí? Tiene 4 grupos hemo. Entonces, luego en el núcleo es donde se va a formar las cadenas de globina, que tenemos 4 cadenas de globina, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, ¿sí? Y es aquí donde vamos a poder observarla de una mejor manera a las cadenas de hemoglobina. Aquí tenemos, por ejemplo, la subunidad beta 2, subunidad alfa 1, subunidad beta 1, subunidad alfa 2. Entonces, todas estas subunidades tienen una cadena de globina, una cadena de globina, una cadena de globina, una cadena de globina, y tienen un grupo hemo, ¿sí? Tienen un grupo hemo. Entonces, estas de aquí son tan inteligentes que dejan como un espacio en blanco para que ahí se une el grupo hemo con el grupo hemo. Si ves, los grupos hemos están unidos, ¿ya? Y están unidos por un anillo, están conformados y unidos por un anillo de protoporfirina, ¿sí? Por un anillo de protoporfirina. Entonces, estos van a dejar entre globinas un espacio. Mira, en el caso de la globina alfa 1 con beta 1 van a dejar un espacio de unión para el grupo hemo, y aquí en el caso de la globina, la subunidad beta 2 y la subunidad alfa 2, ya van a dejar otro espacio para que se unan, ¿no? Y así con la subunidad beta 2 y subunidad alfa 1 y subunidad alfa 2 con la subunidad alfa 1 para que puedan unirse y formar, por lo tanto, la hemoglobina. Nosotros tenemos que tener un valor adecuado de hemoglobina. Ahora, por cierto, la globina, ojo, la globina que está más presente, tenemos varios tipos, tenemos la alfa, tenemos la gamma, tenemos la delta, la epsilon, tenemos la globina X y tenemos el F. Ay, por ahí está hablando alguien, chicos. Por ahí sí pueden apagar su micrófono, por favor. Ya, gracias. Entonces les decía que tenemos distintos tipos de globinas. La que predomina en el adulto es la A.
A de adulto. Y la que predomina en el feto es la F de feto. ¿Sí? Así de fácil. Entonces, básicamente eso es. Y ahora tenemos el eritrocito. El eritrocito no tiene núcleo, tiene forma de disco bicóncavo, por eso tiene la capacidad de que su citoesqueleto pueda acomodarse o entrar por cavidades más pequeñas. Mide, pues, de profundidad 1 micrómetro, ¿no? De altura 2,5 micrómetros y de ancho 7,8 micrómetros. ¿Ya? Tiene una concentración de eritrocitos. En sangre debemos tener una concentración de eritrocitos por milímetros cúbicos, que en mujeres debe ser de 4.700.000 y en hombres de 5.200.000. Muy bien. Y la cantidad, pues, de hemoglobina en los hombres es de 15 gramos por cada 100 mililitros de sangre y en las mujeres de 14 gramos por cada 100 mililitros de sangre. A ver, vamos a... Ya. Aquí vamos a cortar como que un pedacito del eritrocito y vamos a entrar a la parte molecular para conocer un poquito más su citoesqueleto, su membrana. Esta es la membrana, la capa lipídica que tiene pues tiene una parte hidrófila, que es la parte que colinda o que roza con la sangre, con el plasma, y la parte de abajo, que es la que roza con el citoplasma de la célula, que también es hidrófila. La única hidrófoba está aquí, ¿no? En el medio de la membrana, en el medio de la membrana. Además, esta capa tiene una proporción adecuada de colesterol y fosfolípidos, porque le permite de esta manera pues, ser elástica. Cuando hay más colesterol en esta capa, sea por distintas patologías, sea por de repente una dislipidemia, o sea por una malformación o por una mutación genética. Me olvidé decirles que el gen que codifica a la eritropoyetina es el cromosoma que codifica la eritropoyetina es el cromosoma 7. ¿Sí? El cromosoma 7. Entonces, cuando hay una patología o cuando hay una translocación en el cromosoma 7, básicamente vamos a tener una disminución de la eritropoyetina y esto me puede generar una anemia hipoplásica. Anemia hipoplásica. En ese caso, ¿cuál sería el tratamiento? Darle eritropoyetina al paciente, ¿no? Porque no va a ser capaz de producirla de manera adecuada. Muy bien, entonces les decía que cuando hay mayor cantidad de colesterol, ya la membrana va a ponerse un poquito más dura, generando distintas patologías o generando obstrucción. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de mayor colesterol, puede haber más rigidez de la membrana y esto puede transformarse en acantosis, que es lo que podemos ver, por ejemplo, en el cuello negro, medio negrito de las personas, por ejemplo, que se puede presentar en diabetes, ¿no? La parte de atrás del cuello, de la nuca, se pone como que negro, se llama acantosis negra. Ahora, otra cosa importante, ¿cuál es la proteína? Todas las proteínas van a permitir darle una flexibilidad adecuada al eritrocito, pero la más importante es la espectrina, ¿ya? Es la que le da esa deformidad estructural, por decirlo así. Ahora, tenemos otros fosfolípidos. En el caso de la parte exterior tenemos a la fosfatidilcolina y a la esfingоmielina. Y en el caso de la parte interior tenemos a la fosfatidilserina, que se encarga de la supervivencia del eritrocito. ¿Por qué? Ahorita les voy a explicar. Y tenemos a la fosfatidiletolamina. ¿Por qué la fosfatidilserina que se encuentra acá dentro del eritrocito sirve para la supervivencia? Porque cuando nosotros, a ver, ¿cómo le explico? Ya, cuando esta fosfatidilserina se libera al torrente sanguíneo, o sea, va acá la sangre. ¿Y por qué iría la sangre? Porque se destruye esta capa lipídica, ¿no es cierto? Se destruye esta capa lipídica, la fosfatidilserina va a la sangre y funciona como una señal de alarma. ¿Para qué? Para los macrófagos. Les dice, oye, ven acá a fagocitarme porque ya no sirvo. Ya me morí, ya mi membrana ya fue, ya no sirvo. Entonces viene el macrófago y fagocita al eritrocito, ¿no? Pero esta sirve para supervivencia justamente porque está aquí en la parte interior. Entonces no es que esté circulando por ahí. No es que el macrófago va a decir, ya, ven, hay fosfatidil aquí en la parte interior, entonces voy a romper a la célula. No. A medida de que el eritrocito va disminuyendo su membrana, su citoesqueleto, porque se va deteriorando, vive aproximadamente 120 días, ¿no? Al día número 120, 118, 119, ya la membrana ya está muy chiquita, muy delgadita, entonces, ¡boom!, sale la fosfatidilcerina
Y viene el macrófago y dice, ah, ya me toca fagocitar, ya estás viejito, ya tienes que irte conmigo para reciclarte, ¿no? Reciclarte y sabes que la manera de reciclar a los eritrocitos, pues es quedarnos con el grupo hemo y generar, pues, la degradación de la formación de bilirrubina, ¿no? De bilirrubina. Muy bien, también tenemos otras proteínas como la actina, ¿no? Y también tenemos a la glicoforina, que son glicoproteínas, glicoforina A, glicoforina B, que se van a encargar eh, de formar los antígenos para los grupos sanguíneos ABO, ¿no? Del sistema ABO. Estas glicoproteínas tienen residuos hidrocarburados que están dispuestos hacia el exterior. Entonces, de esta manera, forman a los antígenos, ¿ya? Forman a los antígenos. Y de hecho, cuando hay más lípidos de lo que deberían en un hematíe, hay un recambio continuo, ¿ya? Hay un recambio continuo de lípidos con el plasma, de lípidos con el plasma. ¿Qué pasa en el caso de un paciente que sea hepatópata, o sea, que tenga alguna patología en el hígado? Cuando hay una patología en el hígado, sabemos que el hígado sintetiza una proteína muy importante para el plasma. ¿Cómo se llama esa proteína, chicos? Albúmina. Albúmina. Entonces, ustedes saben que la albúmina se encarga, como forma parte del 70% del plasma sanguíneo, se encarga de dirigir la presión oncótica. Presión oncótica. ¿Qué es la presión oncótica? Es una presión que va a permitir, gracias al peso molecular de las proteínas, permitir que el líquido que la sangre se mantenga dentro del torrente sanguíneo y que no salga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si la presión oncótica disminuye, si la presión oncótica del capilar disminuye, básicamente lo que va a hacer es salir todo ese líquido al espacio intersticial y producir, ¿qué cosa? Edema. ¿No? Edema. Edema que es vulgarmente llamado hinchazón, este hinchazón en el cuerpo que a veces vemos, que tiene muchos factores. Puede ser un paciente que sufre del corazón, un paciente que sufre del hígado, un paciente que sufre de los riñones, porque sabemos que todos esos órganos regulan el equilibrio hidroelectrolítico y también regulan las presiones oncóticas y las presiones hidrostáticas. ¿Ya? La ley de Stalin. Muy bien, entonces, si un paciente tiene algún problema con el hígado, no va a poder sintetizar albúmina de la manera adecuada. Al no sintetizar albúmina de la manera adecuada, va a disminuir la presión oncótica. Si disminuye la presión oncótica, esto también va a afectar al eritrocito. ¿Por qué? Porque el eritrocito va a estar en constante recambio, ¿ya? En constante recambio de sus lípidos con el plasma sanguíneo. Entonces, si hay menos plasma, habrá obviamente una modificación en los lípidos que tiene el eritrocito y esto puede generar, pues, que si mi eritrocito era así, cambie y pueda ser así incluso, ¿no? Tenga diferentes formas, se acumulen y puedan generar alguna obstrucción, ¿no? Distintas patologías. Muy bien. Vamos por aquí. Antes por aquí. Tenemos vías metabólicas del eritrocito y tenemos sustancias fundamentales. Tenemos al ATP, adenosintrifosfato, tenemos al NADH, que se encarga de reducir el hierro, ¿ok? Para que este hierro pueda unirse a la hemoglobina. Tenemos a la GCH, que se encarga de proteger al eritrocito. Y tenemos al 3,2 diacilfosfatidilglicerol, que se encarga de facilitar la liberación del oxígeno, ¿sí? ¿Qué hace el 3,2 DPG? Es como que la seguridad, el candado, une adecuadamente al eritrocito con el oxígeno para que éste lo pueda transportar de manera segura y adecuada. Y tenemos tres vías metabólicas importantes, que es la vía de la glicólisis, ¿ok? Tenemos la vía que es la derivación del hexosa monofosfato o de la pentosa fosfato, y tenemos la vía de la glucólisis se puede llamar la vía, también tiene otro nombre que es un poco más largo, vía de Embder-Meyerhof, ¿no? Y tenemos a la vía de Levering-Rappaport, que tienen diferentes funciones. En este caso, en la vía de la glucólisis, lo que vamos a hacer es generar, a partir de la degradación de glucosa a lactato, dos moléculas de ATP, ¿no? Y dos moléculas de ATP por cada glucosa que sigue oxidada. ¿Qué pasa en el caso de si disminuye el ATP? Si disminuye el ATP, obviamente habrá menos energía, y si hay menos energía, esto puede generar una hemólisis. ¿Qué es una hemólisis? La ruptura de los eritrocitos, ¿ok? Y tenemos, por ejemplo, patologías
que en la diabetes, en el síndrome metabólico, en situaciones donde hay hipoxia, hay obviamente menos ATP y eso puede generar una hemólisis, una ruptura de los glóbulos rojos. ¿Ya? Ahora, tenemos a la vía de la pentosa fosfato o la vía de la derivación de la hexosa monofosfato, donde se produce el 25% de energía. En la glucólisis el 75% de energía que necesita el eritrocito y en la vía de la hexosa monofosfato el 25%. ¿Qué es lo que se hace? Básicamente, este produce NADPH y el NADPH es necesario para poder reducir al glutatión. ¿Por qué necesitamos reducir al glutatión? Porque el glutatión va a proteger al eritrocito de los radicales libres, que ya no se llaman radicales libres, sino que ahora se llaman especies reactivas de oxígeno. ¿Qué hacen las especies reactivas de oxígeno? Son productos de la degradación de la cadena transportadora de electrones en las mitocondrias de todas las células, y lo que hacen es, pues ya, de repente se produjo ATP en las mitocondrias, ¿no? Ya se produjo ATP, pero me sobra este desecho. Y este desecho es una especie reactiva de oxígeno. ¿Y por qué es una especie reactiva de oxígeno? Porque es una molécula inestable y le falta una molécula de oxígeno para poder, tiene que robar una molécula de oxígeno para poder estabilizarse. Entonces dice, ah, ya, como yo soy una especie reactiva de oxígeno, voy a ir a cualquier célula que me encuentre, voy a desestabilizarla y le voy a robar su oxígeno. Entonces, lo que hace es ir a cualquier célula a la que se le encuentre más cerca y la desestabiliza. Le roba oxígeno y le roba esta desestabiliza las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas, que son los nucleótidos, que son parte del ADN. Entonces, desestabilizan al ADN celular y cuando hay mucha producción de radicales libres, este destruye la célula. Y no solo la destruye, sino que puede generar que esta célula cambie, si es que sobrevive, cambie su secuencia de nucleótidos y por lo tanto produzca genes o despierte genes que ya deberían estar dormidos como genes embrionarios. ¿Y qué pasa cuando se despierta un gen embrionario? Tenemos patologías, sobre todo como el cáncer, ¿no? Entonces, por eso te dicen, limita el consumo de azúcar, limita el consumo de productos fritos, de cigarro, por ejemplo, de vape, que ahora está demostrado que te causa fibrosis pulmonar, limita el consumo de alcohol. ¿Por qué? Porque estas sustancias generan muchas especies reactivas de oxígeno. Y estas especies reactivas de oxígeno te van a robar los nucleótidos del núcleo celular. Y cuando lo hacen mucho, ya bloquean a la célula y al bloquearla tanto, lo que van a hacer es desestabilizarla. Lo más bonito que podría pasarte es que la célula haga lisis y lo peor que podría pasarte es que se modifique la secuencia de nucleótidos y por lo tanto esto se desencadene una transcripción inadecuada de genes y termine siendo pues un tumor o un cáncer. ¿Sí? Muy bien. Y tenemos pues la última vía, que es la vía de Lewin-Rappaport, que básicamente lo que hace es acumulación de 2,3 de acilglicerol. Entonces, ¿qué hace el glicerol? Lo que hace es facilitar que esta hemoglobina se una al oxígeno de manera adecuada para que se transporte y le dé energía a todas las células. Ya, aquí pueden ver la vía en el libro que me he basado para poder darles toda esta explicación. Es el libro de hematología clínica, que de hecho si quieren me lo pueden pedir al WhatsApp. Y aquí tenemos las vías, una mezcla de la interconexión de esas tres vías, ¿no? De la formación del NADH, del 2,3 diacilglicerol, a partir del ADP, del 1,3 diacilglicerol con la enzima que es la fosfogliceratoquinasa, ¿no? Y acá tenemos toda la ruta metabólica, que eso ya es más bioquímica. Y por aquí tenemos los valores normales de hemoglobina que debemos tener. Nosotros tenemos que tener un recuento adecuado de eritrocitos, de hemoglobina. ¿Cuál es el nombre del libro? Hematología clínica. Hematología clínica. Igual, en un ratito ahí les dejo mi WhatsApp y les dejo la cuenta en donde subo resúmenes de libros, de fármacos, de todo eso. Ahí les voy a dejar en web, ¿ya? Bueno, les decía, nosotros tenemos que tener una cantidad de hemoglobina adecuada. Eh, Cuando baja la hemoglobina es malo, pero también cuando sube más de lo normal también es malo. ¿Por qué? Porque esto puede volver la sangre más espesa de lo normal, ¿no?
Porque la hemoglobina es una proteína que tiene un peso molecular. Entonces, si generamos pues un aumento de este peso molecular, podemos generar que la sangre se espese un poco más de lo normal y no circule de manera adecuada, generando también una isquemia. Entonces, si tengo menos hemoglobina, tengo isquemia e hipoxia, o sea, me falta el oxígeno. Pero si tengo mucha hemoglobina, ¿también me va a faltar el oxígeno? Lamentablemente sí. ¿Por qué? Porque estos eritrocitos tan ricos en hemoglobina pueden generar una obstrucción y por lo tanto no van a permitir un paso adecuado de esta sangre, de este oxígeno que necesitamos. O sea que mucho es malo y también muy poco es malo. Tenemos que estar dentro de un rango. Ahora, eh, en qué casos fisiológicos puede haber un aumento de hemoglobina? Por ejemplo, en personas que viven a grandes alturas, ¿no? En la sierra, en Puno, por ejemplo, al tener ellos una demanda mayor de oxígeno, fisiológicamente aumentan su hemoglobina. Y eso es adecuado cuando están ahí en altura, pero bajan acá a la sierra, bajan acá a Lima, perdón, y igual siguen como que con la hemoglobina bastante alta. Entonces hay que tener cuidado con esos pacientes. ¿Cuál es el valor normal de hemoglobina para mujeres? De 11,5 a 14,5 gramos por decilitro. Y en hombres, pues, de 13,16 gramos por decilitro. En hombres siempre un poquito más porque tienen mayor musculatura y necesitan más oxígeno. Una embarazada tiene que ser mayor a 11 gramos por decilitro. ¿Y por qué? ¿No estar anémica? No, es que tiene un feto y el feto necesita, pues, también producir, acuérdate que en el saco vitelino se producen los eritrocitos, se da la eritropoiesis y pues el bebé también necesita alimentarse. En un recién nacido, el valor normal es de 11 a 13 gramos por decilitro. Y también tenemos hematocrito. ¿Qué es el hematocrito? El porcentaje de hemoglobina que tenemos en toda la sangre, ¿sí? En una mujer adulta de 34 a 43, en un hombre adulto de 39 a 48, en una embarazada mayor de 33%. En anemia, pues anemia leve va a ser de 10 a 13 gramos por decilitro, anemia moderada tenemos grado 1, grado 3, grado 2, grado 3, que podría ser de 9,9 a 8 gramos por decilitro, de 7,9 a 6 gramos por decilitro, y pues anemia grave, que ya sería menor a 6 gramos por decilitro. ¿Qué, eh, ¿qué signos clínicos me va a generar la anemia? Por ejemplo, ojos amarillentos. ¿Por qué? Por la bilirrubina, ¿no? Que va a estar aumentada. Mayor producción de bilirrubina porque justamente más hemólisis de estos eritrocitos. Fatiga, mareos, porque llega menos oxígeno al cerebro. En la piel, palidez, frialdad. En el corazón, dolor en el pecho, angina. Puede generar un ataque al corazón. La anemia, sí. ¿Por qué? Porque al tener menos hemoglobina, la sangre se vuelve como que un poquito más ligera y al volverse más ligera, pues no genera un buen paso de glóbulos rojos y eso puede generar incluso que el corazón comience a latir más. Porque dice, tenemos menos aporte de oxígeno, de repente yo estoy latiendo mal. Entonces necesito latir más fuerte y más fuerte y más fuerte y comienza a latir más, 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 más y esto puede generar una arritmia y una arritmia puede terminar en un paro cardíaco. ¿Qué es una arritmia? Es un defecto de conducción, porque el corazón generalmente tiene el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular, haz de His, fibras de Purkinje, ¿no? Y ese es el corazón. Entonces, el impulso eléctrico viene del nódulo sinusal, va al nódulo auriculoventricular, haz de His, fibras de Purkinje, pero aquí en una arritmia hay como sea, un cortocircuito, entonces este funciona por su lado, este por su lado, este por su lado, entonces el corazón en vez de hacer tum, 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 que es sístole, diástole, hace toda una locura. Entonces la sangre va, vuelve a todo y puede darte un ataque al corazón. Debilidad muscular por menos aporte de oxígeno, menos energía, cambio en el color de las heces, dificultad respiratoria, ¿no? Los vasos sanguíneos, disminución de la presión arterial. Y pues es importante también saber que hay anemias que no se dan solo por el bajo consumo de nutrientes, ¿no? Tenemos anemia por bajo consumo de hierro, tenemos anemia megaloblástica por déficit de B12, que es esencial también para la producción de los eritrocitos, la B12 y la B6, ¿no? El ácido fólico y la cianocobalamina, que es la vitamina B12. Tenemos anemia hemolítica, donde de repente, como les dije, ¿no? Justo hay una disminución de enzimas como ven aquí, por ejemplo, disminución de ATP, que es de las 6, ¿cómo se llama? De la glucosa 6 dihidrogenasa,
Entonces, si hay un déficit de esta enzima, no se forma de manera adecuada el ATP y por lo tanto la célula si tiene menos ATP funciona menos y plum, más lisis. Por eso se llama anemia hemolítica, por déficit de esta enzima, que es la más conocida, ¿no? Y por aquí vemos a la 6, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que no la veo. La 6 es la fructuosa, piruvatoquinasa. No, aquí no está. Ah, ya sí, la glucosa 6-fosfato, ¿ves? Aquí está la glucosa 6-fosfato que va a catalizar la formación de NADPH. Y pues tenemos anemias hipoplásicas por disminución de la eritropoyetina. Tenemos anemias también por inflamación crónica. ¿Se acuerdan que les dije? Porque hay mucha producción de interleuquina 6 y esto contrarregula la producción de eritropoyetina. Entonces hay menos eritropoyetina, hay menos producción de eritrocitos y por lo tanto genera pues una anemia. Entonces en este caso, en anemia por inflamación crónica, por más hierro, por más suplementos que tú le des, no, el paciente no va a mejorar. Lo que tienes que tratar es la enfermedad de fondo. E igual, en el déficit de glucosa 6-fosfato tienes que tratar la enfermedad de fondo, ¿no? O por ejemplo, en el déficit de eritropoyetina, ¿no? Justamente hay un problema en el cromosoma 7, tienes que darle eritropoyetina, porque darle hierro no sirve. Por eso es tan importante conocer la fisiología o la fisiopatología para poder darle el tratamiento adecuado al paciente. Entonces, eso sería todo por mi parte, chicos. No sé si hay alguna duda, algo que se haya quedado, no hayan entendido. Al nacer un bebé cursa un estrés e hipoxia tisular. ¿Hacia dónde estaría desviada la curva? Ya, la curva va a desviarse dependiendo de la presión parcial de oxígeno. Entonces, obviamente la curva estaría desviada hacia la izquierda, menos del 50%. Pero, ¿es hipoxia o es estrés tisular? Esa hipoxia o ese estrés tisular que sufre el bebé es automáticamente compensado, ¿no? Es automáticamente compensado porque acuérdate que él ya tiene la capacidad para producir en el hígado, eh, para producir perdón, para hacer la eritropoyesis. Entonces, y por cierto, me haces recordar que cuando un paciente o cuando una persona tiene una hemorragia, cuando tiene una hemorragia, ¿cómo estarían sus reticulocitos? ¿Altos o bajos? ¿Cómo estarían, chicos? ¿Altos o bajos los reticulocitos? Vamos. Si yo tengo una hemorragia, por ejemplo, no sé, me tuve un accidente de tránsito y comienzo a sangrar, sangrar, sangrar. ¿Cómo estarían mis reticulocitos, que son los precursores de los eritrocitos? ¿Aumentados o disminuidos? Altos, ¿no es cierto? Porque justamente al haber un déficit o una hemorragia, automáticamente esta hemorragia se traduce en una mayor demanda de oxígeno y al haber mayor demanda de oxígeno automáticamente se liberan interleuquinas que van a estimular a la unidad formadora de colonias eritroblásticas y esto va a generar también que se libere eritropoyetina y si tu eritropoyetina está funcionando de manera adecuada entonces van a comenzar a darse pues toda la síntesis de proeristroblastos, eritroblasto ortocromático y luego puedes dar los reticulocitos y como son los bebés prácticamente van a estar aumentados justamente porque están tratando de compensar, ¿no? Ya, hasta ahí chicos. ¿Dudas, consultas? ¿Todo claro? Ya, igual ahí les dejo esta es mi cuenta en TikTok, ahí me pueden escribir, me pueden pedir los libros, cualquier cosa que necesiten. ¿Ya, chicos? Y sin más, pues yo creo que ya terminamos. Le voy a avisar a Alexander para que pueda pasar el Forms con las preguntas. Alexander, ¿estás ahí? Sí, Nor, muchas gracias por la ponencia el día de hoy. Excelente explicación, creo que ha sido lo más didáctica posible. Vamos a pasar a los chicos el formulario a través del grupo de WhatsApp para que puedan responderlo.